Bien, la unidad número 5 tiene que ver con logaritmos. Eh, Se había quedado por ahí una parte que era las aplicaciones de las funciones exponenciales. Eso lo vamos a dejar para después, para hacer una sola, eh, tanto de aplicaciones de la función exponencial como de la función logarítmica. En este video lo que vamos a ver es la parte de los logaritmos, una pequeña introducción. Esta es la definición que aparece ahí en el libro de servicios educativos. Dice que el logaritmo de un número en una base cualquiera es el exponente al que se debe elevar la base para obtener dicho número. Es decir, existe una relación entre una potencia y un logaritmo tal que se lee de esta forma: y es igual al logaritmo base a de x. Esto equivale a que x sea igual a elevado a la y. Y pues bueno, una interpretación. Cuando nosotros escribimos un número elevado a una potencia, se entiende que eso es igual a multiplicar ese número un número de veces igual a la potencia. En este caso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado a la 5, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, por 2 32. Eso quiere decir que 2 a la 5 es igual a 32. Hasta acá podrán decir algunos, pues, ¿y eso qué tiene que ver con logaritmo? Pues según la definición, bueno, yo lo puedo escribir, imagínense, ese 5 nosotros no lo conociéramos, sino que solo me da una expresión de un número que elevado a un exponente, que es la incógnita, igualado a otro número. Y yo quiero saber cuál es esa incógnita que está como exponente. Entonces, una es aplicar pura prueba y error para ir encontrando y acercándose al valor, y la otra es aplicar un logaritmo. Volvamos a la definición del logaritmo. Dice que el logaritmo de un número es una base cualquiera, en una base cualquiera es el exponente al que se debe elevar la base para obtener dicho número. Y pues hay una relación entre la forma exponencial y la forma logarítmica. La forma exponencial dice que x es igual a elevado a la y. Y esto equivale a que y sea igual al logaritmo base a de x. Volviendo al mismo ejemplo, ¿verdad? Si tenemos 32 igual a 2 elevado a la x, si ustedes ven y lo comparan con la parte que está arriba en color rosado, el 32 se relaciona o es igual a la variable x. Si lo hacemos por comparación, ¿verdad? El número que esté elevado a la potencia sería a, en este caso es 2. Y el exponente, aunque aquí las variables están intercambiadas, este x representa esta y en la parte de arriba. Y esto yo lo puedo escribir así, como x, o sea, el exponente igual al logaritmo base 2, o sea, que sería el número que esté elevado a la potencia, la base, logaritmo base 2 de 32, o sea, de x, ¿verdad? Y bueno, escribiéndolo ya para que no haya confusión con la variable y en lugar de la variable x, si escribimos como 32 igual a 2 elevado a la y, comparándolo con la expresión que está en rosado en la parte de arriba, esto equivale a que y sea igual al logaritmo base 2 de 32. Entonces, si ven, y es el exponente. La base de 2 es el que está, que sería la base del logaritmo, y el 32 es el número que está al otro lado de la igualdad, ¿verdad? En el libro aparece también esto, hay como tres partes, digamos, del logaritmo, que sería el exponente y, la base que está representado por a y el argumento que está representado por x. Ahora, lo que quiero es que tampoco lo den por hecho que siempre va a aparecer así, ¿verdad? Porque x podría aparecer en lugar de y viceversa, ¿verdad? Entonces podría ser que y sea el argumento y que x sea el exponente. Eso
Pero hay que tener claro que cómo pasar de la forma exponencial, quién está como exponente, quién está como base, quién es el número que está elevado al otro lado de la igualdad, y así poderlo escribir en su forma logarítmica. Hay, bueno, como un ejemplo adicional, si nosotros partimos de que conocemos un logaritmo, logaritmo base 3 de 81, ¿a qué será igual eso? Si nosotros lo escribimos en su forma exponencial, tendríamos 3 elevado a una potencia, que es la que no conocemos, igual a 81. Entonces nosotros podríamos empezar a probar valores, como 3 tiene que estar elevado a la y, que es el valor que no conocemos, para que nos dé 81. Yo podría empezar a probar, multiplicar 3 por 3, que eso me da 9, por 3, que me da 27, y 3, que me da 81. ¿Qué significa esto? Que ese valor de y debe ser igual a 4, y por lo tanto esto va a dar siempre 81, y entonces y sería igual a 4. Y entonces podría escribir que el logaritmo base 3 de 81 es igual a 4. Hay que, bueno, hay algo que hay que tomar en cuenta. El logaritmo base 10 de x se puede escribir como solamente el logaritmo de x. Eso quiere decir que la base, cuando la base es 10, no se escribe. Entonces tenemos que entender que cuando aparece solamente el logaritmo de x, nos están dando a entender que es el logaritmo base 10. Y por ejemplo, cuando se va a utilizar una calculadora de las más sencillas, digamos, en la cual yo no puedo cambiar la base para poderla utilizar, podemos escribir el logaritmo base a de b como el logaritmo de b entre el logaritmo de la base. Y de esa forma tenemos solamente el logaritmo base 10. O sea, el logaritmo de b es base 10 y el logaritmo de a es base 10. Y ya con ese tipo de calculadora ya podríamos sacar el logaritmo base a de b haciendo la división, ¿verdad? Y, por ejemplo, el logaritmo base 3 de 81 sería logaritmo de 81 entre el logaritmo de 3. Hay algunas características que aparecen también en el libro. La primera dice que la base de los logaritmos es siempre positiva y distinta de 1. El argumento tiene que ser siempre positivo y dice que no existe el logaritmo de 0. Al igual que en las potencias, el exponente puede ser cualquier número real, positivo o negativo. Y cuando la base del logaritmo es 10, esto no se coloca, que es lo que ya explicaba anteriormente, ¿verdad? Otra cosa que hay que explicar, que hay un logaritmo, llamémosle especial, porque tiene un nombre diferente, que es el logaritmo natural. Y el logaritmo natural no es nada más que el logaritmo base e del número, que se puede escribir logaritmo base e de b igual a logaritmo de b, donde b es un número, ¿verdad? Y e es una constante, que es igual a 2.71, 82, 81. Bueno, ya las calculadoras lo traen también en una de las teclas. Y esa constante es similar a lo del número pi, digamos, que tiene un montón de decimales. Entonces, cuando ustedes escriban logaritmo natural, se están refiriendo al logaritmo base e. Hay algunas propiedades de los logaritmos que nos van a servir para simplificar expresiones. Por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de un producto, el logaritmo base b de m por n va a ser igual a la suma de los logaritmos individuales de cada uno de los elementos que se están multiplicando, siempre con la misma base. Entonces el logaritmo base b de m por n va a ser igual al logaritmo base b de m más el logaritmo base b de n. Ahora, acá solo aparecen 2 multiplicándose, pero podrían aparecer más, 3, 4, y simplemente se van a ir sumando los logaritmos individuales de cada uno de los que se estén multiplicando, ¿verdad? Y ahí hay un ejemplo: logaritmo base 4 de 3 por 2 es igual a logaritmo base 4 de 3 más logaritmo base 4 de 2. El que sigue es logaritmo del cociente. Si tenemos logaritmo base b de dos números que se estén dividiendo, m entre n, va a ser igual
al logaritmo base b de m, en este caso no va a ser suma, sino que va a ser resta, menos el logaritmo base b de n. Entonces la división se convierte en una resta, digámoslo así. Y de ejemplo aparece el logaritmo natural de 5 entre 3 va a ser igual al logaritmo natural del numerador, que en este caso es 5, menos el logaritmo natural de 3, que sería el denominador. El logaritmo de una potencia, tenemos que el logaritmo base b de un número elevado a una potencia, que en este caso es m elevado a la n, va a ser igual al exponente, o sea, el número que está como exponente pasa a multiplicar, que en este caso sería n nada más, o sea, antecede al logaritmo, sería n por el logaritmo base b de m. Como ejemplo tenemos logaritmo de 9 elevado a la 4 va a ser igual a 4 por el logaritmo de 9. Y el cambio de base logarítmico o logarítmica, que es lo que explicaba cómo introducir el logaritmo en una calculadora sencilla, dice que el logaritmo base b de m va a ser igual al logaritmo base b el logaritmo base a de m entre el logaritmo base a de b, solo que yo lo apliqué con el logaritmo base 10, ¿verdad? Y como ejemplo dice el logaritmo base 3 de 8 va a ser igual al logaritmo natural de 8 entre el logaritmo natural de 3, o puede ser logaritmo base 10 de 8 entre el logaritmo base 10 de 3 y le va a dar el mismo resultado. Logaritmo de la base va a ser igual al logaritmo base b de b. Cuando la base es igual al número, el logaritmo siempre va a ser 1, o sea, logaritmo base 2 de 2 es igual a 1, logaritmo base 10 de 10 es igual a 1, logaritmo base 100 de 100 es igual a 1. Eso quiere decir con esa propiedad. Y el logaritmo de 1, el logaritmo base b o base cualquiera de 1 siempre va a ser igual a 0. Como ejemplo, el logaritmo base 7 de 1 va a ser igual a 0. En los ejercicios 5.1 que aparecen en el libro, que si no me equivoco es la página 119, el enunciado de los ejercicios dice: simplifica las siguientes expresiones logarítmicas. Entonces vamos a aplicar esas propiedades para llegar a un resultado. Por ejemplo, acá tenemos logaritmo base 2 de 8 por 16. Y lo que tenemos acá es un producto, ¿verdad? O sea, está multiplicando el 8 por 16. Eso quiere decir que yo puedo aplicar esta propiedad. El logaritmo base b de m por n va a ser igual al logaritmo base b de m más el logaritmo base b de n. Y entonces yo podría escribir el logaritmo base 2 de 8 por 16 igual al logaritmo base 2 de 8, que es uno de los dos números que se estaban multiplicando en el argumento, más el logaritmo base 2 también de 16. Hasta acá solo hemos aplicado una propiedad, pero nosotros sí necesitamos simplificarlo más todavía. Si nos fijamos la base, que es 2 en cada uno de los logaritmos, y tenemos dos números, tanto 8 como 16, que son también potencia de 2. Eso quiere decir que yo ese 8 lo puedo expresar como una potencia de 2, o sea, 2 elevado a un número. Y el 16 también lo puedo expresar como un 2 elevado a una potencia. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, si yo lo escribo, logaritmo base 2 de 2 al cubo, más, porque 2 al cubo es 8, ¿verdad? Más el logaritmo base 2 de 2 a la cuarta, porque 2 a la cuarta es 16. Entonces, aplicando la propiedad de la potencia, del logaritmo de la potencia, que dice que el logaritmo base b de m elevado a la n es igual a n por el logaritmo base b de m, entonces ese en la primera expresión que aparece acá, logaritmo base 2 de 2 al cubo, el 3 va a pasar a multiplicar. Y en esta otra, el 4 va a pasar a multiplicar, antecediendo al logaritmo, ¿verdad? Y entonces tendríamos 3, que era el exponente, por el logaritmo base 2 de 2, más 4 por el logaritmo base 2 de 2. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Que si ustedes ven,
acá tenemos el logaritmo base 2 de 2, o sea, cuando la base, yo les dije, es igual al número, prácticamente eso va a ser igual a 1. Y acá volvemos a tener eso mismo, logaritmo base 2 de 2. Y eso va a ser igual a 1 también. Y entonces yo voy a tener, aplicando esto, el logaritmo de la base, que el logaritmo base b de b es 1, voy a tener 3 por 1 más 4 por 1. Y entonces simplemente voy a tener 3 más 4. Y eso es 7. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces el logaritmo base 2 de 8 por 16 simplemente va a ser igual a 7. Y eso sería aplicar las propiedades que tenemos ahí en la tablita. Otro ejercicio que es el número 4 dice que siempre simplificar las siguientes expresiones, ¿verdad? O la siguiente expresión en este caso, que es 3 logaritmo base 100 de x al cuadrado más 2 logaritmo base 100 de x al cubo. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, hay una suma y no hay una propiedad directamente para una suma, hay una propiedad para el producto. Entonces, pero si hay una propiedad que es para el exponente, que en este caso tenemos dos expresiones que se están sumando, pero que podemos aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, que es esta, ¿verdad? Logaritmo base b de m a la n va a ser igual a n por logaritmo base b de m. Y entonces el logaritmo base 100 de x al cuadrado más el logaritmo base 100 de x al cubo, pasando a multiplicar antecediendo los logaritmos, las potencias, vamos a tener 3 por 2 por el logaritmo base 100 de x, más 2 por 3 por el logaritmo base 100 de x. Lo que hemos hecho es pasar a multiplicar acá este 2 antes del logaritmo y acá este 3 antes del logaritmo. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Y si ustedes se fijan acá, yo puedo multiplicar 3 por 2 y 2 por 3, que en ambos casos me va a dar 6. Entonces voy a tener que esto es igual a 6 por el logaritmo base 100 de x más 6 por el logaritmo base 100 de x. Como son términos semejantes, yo los puedo sumar. 6 más 6 me va a dar 12. 12 por el logaritmo base 100 de x. Pero si ustedes ven la respuesta en el libro, no es esa la respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer todavía? Si aplicamos la propiedad, creo que es del cambio de base, nosotros podemos escribir el logaritmo base 100 de x como el logaritmo del número que les dije yo, logaritmo de x entre el logaritmo de la base. ¿Sí? Y esto va a ser igual a bueno, cuando escribo solamente el logaritmo base, el logaritmo de 100, tengo que sobreentender que me estoy refiriendo al logaritmo base 10 de 100. Y entonces lo puedo escribir como 12 por el logaritmo de x entre el logaritmo base 10 de 100. ¿Y para qué me va a servir esto? Bueno, ese 100 yo lo puedo descomponer y en lugar de 100 poner 10 al cuadrado y tenerlo de esta forma. Va a ser igual a 12 por logaritmo de x entre el logaritmo base 10 de 10 al cuadrado. Luego al denominador también le puedo aplicar la propiedad del exponente o de la potencia o el logaritmo de una potencia. Y vamos a tener entonces 12 por el logaritmo de x entre el 2 va a pasar a multiplicar antecediendo el logaritmo en el denominador y vamos a tener 2 logaritmo base 10 de 10. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, este logaritmo base 10 de 10, el que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Eso es igual a 1, porque siempre que la base sea igual al número, eso es igual a 1. Y entonces yo lo puedo escribir como... bueno, y el 12 entre el 2 se van a simplificar y entonces mitad de 2 es 6, mitad de 2 es 1, entonces me va a quedar 6. Bueno, todavía lo reescribiendo y solo quitando lo del logaritmo base 10 de 10, como eso es igual a 1, ¿verdad? Vamos a tener 12 por el logaritmo de x entre 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Pero ese 2 al simplificarse con el 12 va a quedar 6. Y vamos a tener 6 logaritmo de x nada más. Y prácticamente esa sería la respuesta, ¿verdad? Estos son ejemplos con respecto a los ejercicios 5.1 que están en la página
119 y 120. Espero les ayude. Ya vamos a seguir explicando con respecto a las ecuaciones logarítmicas también, pero por el momento en este video nos quedamos con la aplicación de las propiedades nada más.